Hola, soy Ricardo Gurrola y en esta ocasión hablaremos acerca de los asesinos seriales y el viernes 13. Este tema fue uno de los temas más votados en una encuesta que realicé en mi Twitter. Aprovecho para invitarte a que me sigas en Twitter. Y además, aprovechando que el viernes pasado fue viernes 13. Al menos una vez en el año, el calendario se alinea para darnos un viernes 13, y este fenómeno impacta a nivel social y económico. Por ejemplo, los boletos de avión bajan e incluso las bodas y reuniones sociales se llevan a cabo con muchísima menos frecuencia que un viernes cualquiera. Pero debemos de ser sinceros, cuando se acerca un viernes 13 y nos damos cuenta de esto, es inevitable esperar que algo extraño ocurra. Vamos a desentrañar un poco esto del viernes 13. El 13 desde siempre ha sido un número cabalístico y de mal augurio por varios motivos. Entre los principales, el hecho de ser el siguiente número primo después del 12. El 12 sería como un número de gran estima, dadas sus prácticas, su practicidad, sus cualidades matemáticas. El 12, digámoslo así, es el número contrario al 13, siendo 12 meses del año, 12 signos zodiacales, todo esto influenciado por las tradiciones judeocristianas y culturales. Volviendo al 13, en la última cena de Jesús fueron 13 comensales. Tanto la cábala como las leyendas nórdicas enumeran 13 espíritus malignos. En el Apocalipsis, el capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia. Una leyenda escandinava cuenta que en una cena de dioses en el Valhalla, Loki, el espíritu del mal, era el 13º invitado. Esto se cristianizó más tarde al decir que Satán era el 13º ángel. En el tarot, este número hace referencia a la muerte o cambios fuertes, y asimismo las brujas viajaban al monte Blocksberg en grupos de 13. Incluso en la historia del compositor Arnold Schoenberg, él tenía triskaidekafobia, siendo el miedo al número 13. Fue tal su miedo que le aterraba la idea de morir en un año o edad múltiplo de 13. Para cuando Arnold tenía 76 años, un colega le dijo que sería un año muy desafortunado para él, ya que si sumamos 7 y 6 da 13. Y pues, ¿qué cosas de la vida? Él fallece a esa edad un viernes 13 de julio del 51. Como vemos, el 13 es un número algo oscuro. Por otra parte, el viernes tiene una asociación negativa también por la cultura occidental y las tradiciones judeocristianas, ya que Jesús fue crucificado un viernes siendo un día de luto. De igual forma, en la literatura en los siglos XIV y XV, los escritores hablaban del viernes con poco texto cultural. En los cuentos de Canterbury de George Chaucer, describe el viernes como un día de desgracia, y el dramaturgo Robert Greene definió la Friday Face, o rostro de viernes, como una mirada triste, de consternación o de angustia. Otro ejemplo muy claro es la decisión de Tom Sawyer de visitar un cementerio en la noche de un viernes. En 1908, el New York Times se convirtió en uno de los primeros en reconocer la superstición del viernes 13. Algunas de las situaciones extrañas que sucedieron el viernes 13 son virus por computadora, la muerte del cantante Tupac, la historia del milagro de los Andes, el Viernes Negro en la ciudad Victoria en Australia, cruceros que naufragaron por las islas de Giglio, atentados terroristas en París, el desembarco de un conjunto musical panameño de cumbia, la historia célebre de la Orden Felipe IV de Francia, que un viernes 13 de octubre de 1307 mandó matar a los caballeros templarios, y el último gran maestro Jacques de Molay, perdone mi francés, donde él, antes de ser quemado en la hoguera, momentos antes de morir asfixiado, se dirigió al propio Felipe IV y al Papa Clemente V con estas palabras: Papa Clemente, Caballero Guillermo y Rey Felipe, antes de un año yo os emplazo para que comparezcáis ante el tribunal de Dios, para recibir vuestro justo castigo. Malditos, malditos, malditos hasta la 13ª generación de vuestro linaje. Fue esta mi mejor imitación de una quema de hoguera. Si bien los templarios fueron arrestados el viernes 13 de octubre de 1307, esta dramática escena tuvo un lugar 7 años después, 18 de marzo de 1314. Como sea, tanto el Papa como el Rey murieron en los plazos fijados, a saber el 20 de abril y el 29 de noviembre de ese año. Y por último, el viernes 13 de noviembre de 1992 fueron asesinadas las niñas de Alcácer, donde Miriam, Toñi y Desire se dirigían a la discoteca Color de Pinkasent, donde acudían por una fiesta de su instituto. Decidieron hacer autostop y se subieron al coche de Miguel Ricard, junto con Antonio Angles. En vez de llevarlas a la discoteca, las llevaron a un campo despoblado donde las violaron, les arrancaron los pezones, las torturaron, finalmente les dispararon en la cabeza
y las enterraron en una zanja, donde cavaron ellos mismos. Los cadáveres no se encontraron hasta 75 días más tarde por unos agricultores que habían ido a mirar sus terrenos. Como vemos, no hay mucha evidencia de por qué los viernes 13 son históricamente de mala suerte. En el siglo XX, la historia del viernes 13 se vuelve muy turbia. Los libros de Thomas Lawson de Friday the 13th, viernes 13, se trata de un corredor de bolsa que elige ese día en específico para colapsar el mercado de valores, justamente el viernes 13. Para la década de los 80, la franquicia cinematográfica de Viernes 13 se sumó al fenómeno cultural y le dio como un tótem al misticismo que encierra el Viernes 13 mostrando un asesino. Los asesinos seriales son una clara muestra de este misterio que encierra el Viernes 13. Analicemos un poco más de los asesinos. Un asesino serial es una persona que mata reiteradamente y logra cometer más de 3 muertes, generalmente opera individualmente. Cada vez que lo hace mata a una sola persona, no suele tener algún vínculo con la víctima, carece de móviles claros y que lo hace en diversos momentos, pasando por pausas o intervalos de enfriamiento. Actúan como depredadores, acechan, se acercan y matan. En los homicidas seriales es un proceso de caza de víctimas, se puede diferenciar algunas fases entre ellas. En la fase áurea, fase de aislamiento social e inclusión hacia el mundo, de fantasías, de muerte o destrucción, en sus fantasías ellos crean otra realidad, una en la cual tienen el control total, no se sienten amenazados por nadie, sino dominantes. La fantasía por sí sola puede satisfacerlos momentáneamente, pero también puede ser insuficiente y los impulsa posteriormente a matar. La pesca, fase para elegir y frecuentar sitios adecuados para encontrar su siguiente víctima. La seducción, el cazador humano en esta etapa puede actuar con violencia directa e inmovilizar a sus víctimas. O también puede experimentar un placer especial por atraer a sus víctimas y burlar su autoprotección. Esto último lo realizan los más experimentados y versátiles. La captura, periodo en el cual encierran la trampa y disfrutan de las relaciones de terror de las víctimas. La captura, periodo en el cual cierran la trampa y disfrutan de las reacciones de terror de las víctimas, utilizan medios físicos o psicológicos para inmovilizarlas. Asesinato, momento en que los asesinos seriales aniquilan utilizando su modo de operación en particular, su estilo personal, y durante el homicidio experimentan el clímax. Fetichista. El hombre guarda un fetiche que le permite recordar su hazaña, revivir la escena, recaudar un trofeo o que les permite prolongar la experiencia. El depresivo. La etapa depresiva es una crisis post-homicidio, que pueden llevarlos incluso a tener ideas suicidas, aunque pocos de ellos consuman su propia muerte. Existen útiles subdivisiones de los homicidas que resultan ser valiosas al momento de comprender el fenómeno. Por ejemplo, el homicida según el orden del lugar de los hechos, según la planeación de crímenes y las evidencias. Están los homicidas desorganizados y los homicidas organizados. También existen los homicidas en grupo, que pueden ser un homicida familiar, es el que mata a su familia y luego se suicida, o un homicida múltiple, que mata a desconocidos y asocia periodos de agitación por enfermedades mentales, como psicosis, paranoia o maníaco-depresión. Los homicidas también según su movilidad. Están los sedentarios y los itinerantes. El homicida según también las agresiones, por ejemplo, un homicida sexual, uno sádico, un homicida según características personales, como son los psicóticos o los psicópatas. Un psicótico son los que padecen de una enfermedad mental como esquizofrenia, paranoia. El delirium tremens y motivados por dichos trastornos ejecutan los homicidios. Se identifican generalmente como homicidas desorganizados. Los psicópatas son personalidades antisociales reincidentes, se caracterizan por parecer normales, tienen capacidad de discernimiento y normal curso de pensamiento y lenguaje. No padecen de remordimientos, tienen encanto y afecto superficial, son manipuladores, ostentan la megalomanía, mantienen conductas irresponsables hacia los hijos, hacia el trabajo y hacia su pareja. No establecen un proyecto de vida y desde la infancia presentan conductas antisociales y son reincidentes hasta que son capturados por la justicia, es decir, solo los detiene el control social formal. Los psicópatas son personas con entidad clínica propia, pero no han sido propiamente reconocidos por los trastornos mentales según la taxonomía del DSM-4, ni tampoco han sido considerados como inimputables ante los tribunales europeos ni norteamericanos. Ahora ya que tenemos toda esta información, ¿qué motiva a un asesino en serie a matar? Los factores neuropsicológicos más relacionados al asesinato son el giro anular izquierdo,
menor actividad del cuerpo calloso, menor volumen de sustancia gris prefrontal y adicción a la violencia. Además, los estudios sugieren que después de los 20 existe una disminución neurohormonal que frena a las personas violentas, pero este estudio solamente está hecho en estadounidenses. Los factores psicológicos correlacionados con los asesinos seriales son los siguientes. Las motivaciones se centran en el máximo poder y control, además de la vitalidad. Durante la comisión del acto, en el cual alcanzan la sensación de clímax por controlar a otra persona, se autopercibían como omnipotentes, con poder sobre la vida y la muerte, aunque fuera una sensación fugaz e innegable, y esto les aliviaba de su frecuente sensación de debilidad, insatisfacción, de sinsentido y de aburrimiento. Además, los asesinatos los hacían sentirse vivos, experimentar un éxtasis eufórico y el desfogue de una ira violenta que les producía gran placer. La sexualidad se asocia a la vitalidad, luego un estado de calma y por último de alivio. Pero esas sensaciones no eran duraderas y después de cada asesinato se volvían más inquietos y se agitaban más fácilmente. Los principios de aprendizaje se pueden aplicar también a la explicación de este comportamiento, es decir, los homicidas aprenden por modelamiento, imitan algún modelo en específico. La mayoría de ellos afirma haber padecido humillación y haber sido victimizados por otros, de manera que se justifican en la replicación de su modelo, o pueden aprender también por modelamiento. Alguien les va modulando su conducta, les retroalimenta y les ayuda a perfeccionar. Esta es la modalidad menos frecuente, pues parece que para ellos es más seguro actuar individualmente, además de que no tienen interés de relacionarse con otros, ni siquiera para ejercer su conducta delictiva. O pueden adquirir comportamientos por aprendizaje vicario, aprenden viendo directamente e indirectamente. Por ejemplo, una persona que vio Hannibal Lecter en la película El silencio de los inocentes puede desear ser como él. También aprenden de ensayo y error. Azarosamente hirieron a su víctima y al emanar sangre les produjo una satisfacción inesperada que los llevó a repetir la conducta de herir para ver sangrar. Los principios de aprendizaje permiten explicar cómo las carreras delictivas evolucionan, desde conductas más frecuentes hasta otras menos frecuentes, desde delitos de tasa alta a los delitos de tasa baja, que van desarrollando niveles de progresividad tales que los niveles superiores permiten inferir, presuponer la previa exhibición de conductas inferiores. Los estudios de la psicopatía que datan de los años 80 afirmaban que los psicópatas tenían una dificultad para aprender, e incluso lo demostraban con estudios empíricos de laboratorio, y por tanto una baja validez ecológica. Acudieron a esta explicación porque observaban su reincidencia en la conducta a pesar de recibir mayores estímulos aversivos, y también por los altos umbrales de dolor reportados por ellos. La conclusión es que ellos tienen un aprendizaje diferencial, aprenden lo que les interesa y desarrollan versatilidad criminal, van aprendiendo a dejar menos evidencias, a contestar los interrogatorios, etc. Similar a cualquier otro ser humano, no aprenden lo que no quieren aprender y no les interesa extinguir su conducta homicida, no es efectivo ningún estímulo aversivo. Al estudiar la personalidad antisocial se encuentran cogniciones constantes entre las cuales se justifican entre ellos, se perciben a sí mismos como víctimas y creen que su padecimiento les justifica para hacer parecer a otros, como víctimas furiosas. Ellos actúan así porque fueron víctimas y padecieron a manos de otros. Ellos, de manera habitual, culpan a otros, afirman que las víctimas lo merecían, que era una venganza, que las mujeres estaban pagando por sus pecados, ya que una de ellas lo había humillado, que el mundo funciona sobre la ley del más fuerte, que es una cosa superior a ellos que los domina y los obliga a matar, que es un impulso que no pueden controlar. También la justificación colinda con la estrategia de evitación de la responsabilidad que tienen tres factores principales. El primero es que los individuos con trastorno de personalidad antisocial se justifican y se sienten víctimas. El segundo es el que evita la culpa y el tercero es su falta acentuada de remordimiento. También existe una forma de reforzar las autojustificaciones. Opera por medio de las desconsideraciones o de las falsas representaciones de las consecuencias de acción. Cuando las personas deciden realizar actividades que son perjudiciales para los demás, ya sea por motivos de provecho personal o por móviles sociales, evitan enfrentarse o minimizan el daño que causan. No le hice daño, le alivié el dolor que implica vivir.
Recuerdan con facilidad la información que recibieron previamente sobre los beneficios potenciales del comportamiento, pero son menos capaces de recordar sus efectos perjudiciales. Todas las anteriores distorsiones cognitivas se pueden asociar a la deshumanización de la víctima, que es el conjunto final de prácticas de desconexión moral. Opera también sobre los objetivos de los actos violentos. Una vez deshumanizadas, las víctimas potenciales ya no son consideradas como personas con sentimientos, esperanzas y preocupaciones, sino como objetos subhumanos, a los que se ve como prostitutas, basura humana, un daño colateral, salvajes o espíritus satánicos, u otras denominaciones, y así se les percibe como sujetos insensibles a los malos tratos y son capaces de dejarse influir mediante el empleo de métodos duros. Así, la deshumanización de la víctima disminuye la reacción empática y el remordimiento. Cognitivamente, los criminales violentos utilizan adicionalmente la estrategia de manipulación. Se encuentran argumentos como el decir que están enfermos, que padecen una enfermedad mental, que tienen personalidad múltiple, que están dementes porque alucinan y sus delirios los impulsan a cometer estos actos, que son inimputables y por ello no pueden ir a la cárcel, sino que se requiere un tratamiento psiquiátrico. Otros piden perdón con el objetivo de alcanzar alguna indulgencia, no porque se sientan profundamente arrepentidos. Luego pueden burlarse de sus hazañas y ostentar que son buenos actores. La impulsividad, la ausencia de miedo, la búsqueda de sensaciones y la extroversión son otras de las características personales más populares de la psicología de la conducta criminal, que en forma de conglomerado o factor se han asociado a teorías de muy diferente orientación. Han propuesto que las dificultades para reflexionar antes de actuar y para considerar las consecuencias futuras de la conducta ponen al individuo en riesgo de implicación delictiva. En cuanto a la inteligencia, los estudios no son concluyentes. Algunos autores mencionan déficit y otros niveles superiores de coeficiente intelectual, lo cual se puede deber a que la inteligencia es una característica multifactorial y que los estudios se centran en uno solo de sus factores. Los psicópatas no son más inteligentes, simplemente eso es un mito. Al contrario, tienen otras deficiencias en su CI verbal, pero aprenden de su carrera delictiva y de los errores anteriores. Lo que sucede es que son más hábiles para evadir la justicia. El criterio de una buena inteligencia no significa que los psicópatas tengan un CI medio elevado, sino que existen dos razones para pensar que tienen capacidad intelectual. La primera es que sus actitudes escandalosas no se deben a la simple estupidez. La segunda es que no pueden dejar de intimidar, es decir, tienen que sacar el mayor provecho a su inteligencia en las situaciones en las que los demás tenderían a parecer más tontos de lo que en realidad son. El hedonismo también es un factor que está relacionado con el trastorno de personalidad antisocial, lo que se evidencia en su estudio de vida, que consiste en vivir todos los días placenteramente en la ausencia de planeación de metas a largo plazo. Existen dos factores cognitivos, los cuales van ligados al hedonismo. El primero se denomina como permisividad, que consiste en que el estatus privilegiado y prerrogativo para satisfacer los propios deseos, y el segundo es una autoindulgencia, es inherente al ser humano y orientada hacia el placer. Las personas con trastornos de personalidad antisocial no aprenden el valor de la gratificación demorada. Además, tienden a la impulsividad, búsqueda de satisfacción y placer sin considerar las consecuencias de sus acciones. Los homicidas seriales conforman un subgrupo de las personas antisociales, que según algunos autores presentan una distorsión de la autoestima. Específicamente, los psicópatas se han asociado a una exagerada autovalía, autoestima tan elevada que tiene que ser irreal, que se relaciona con egocentrismo, hedonismo y megalomanía. Por eso, a los homicidas seriales les gusta confesar, llamar la atención, brindar entrevistas a los medios de comunicación, tomarse fotografías y aparecer como celebridades criminales. Los factores sociales correlacionados con los asesinos seriales, pues, son varias. Primero, la socialización inadecuada, que afirma que los asesinos seriales han sufrido durante su infancia, que presentan sentimientos persistentes de impotencia y desamparo, situaciones extremas de privación social y psicológica, abuso y abandono temprano, falta de cariño por parte de los padres principalmente. Con frecuencia tienen relaciones inusuales y no naturales con sus madres. Al investigar los antecedentes de 4 asesinos seriales muy similares entre sí, que son John Wayne Gacy, Henry Lee Lucas, Kenneth Bianchi y Theodore Bundy o Ted Bundy, se encontró grandes coincidencias en sus antecedentes familiares. Todos eran hijos ilegítimos,
tenían madres dominantes o progenitores con problemas emocionales, padres divorciados. La intensa rabia del asesino en serie parece ser un reflejo de horror sufrido durante toda la infancia. Disciplina inconsciente, débil control social formal, establecimiento. Para concluir estos temas muy interesantes podemos ver que los asesinos seriales tienen una causalidad social, psicológica y neurológica, además de una carga genética muy importante en ellos. Es multifactorial. La pregunta pudiera ser, ¿los asesinos seriales nacen o se hacen? Por otro lado, relacionado al viernes 13 y esta parte del azar y la fortuna, un estudio marca que las personas siempre estamos en búsqueda de factores supersticiosos. Esto nos ayuda a liberarnos de ansiedad y controlar situaciones. Por ejemplo, los artistas o atletas hacen rituales específicos para lograr sus metas. Joseph Mazur explica que el ser humano necesita tener una fuente de suerte, pero como no hay nada tangible que podamos llamar suerte, entre comillas, tenemos que crear una cosa tangible transfiriéndole a un objeto estas sensaciones de seguridad y prosperidad. Y todo esto lo podemos comprobar con un estudio realizado en el 2010 por el psicólogo Stuart Weiss, donde a unas personas del grupo se les dejó llevar amuletos y a otras no. Las personas que tuvieron su amuleto tuvieron mejores resultados que los que no los llevaron. Todo eso tiene que ver con ese refuerzo de confianza de bajo costo, concluye Weiss. Podemos concluir que el viernes 13 puede ser tan afortunado o desafortunado como te lo propongas, según tu perspectiva y tus creencias. Y eso es todo. Si te gustó este capítulo, compártelo con más gente. Visita mis redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube, donde me encontrarás como psicólogo Ricardo Gurrola. Hazme saber a través de Twitter si alguna vez te ha pasado algo extraño en viernes 13. Soy Ricardo Gurrola y hasta la próxima.